Hoy vamos a hablar del espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad es una historia de una disposición del corazón, de una mezcla de culturas, de una cantidad de cambios en las geografías, y es fundamentalmente una mirada sobre el mundo que produce la tregua en los momentos más duros, cuando los años han sido más difíciles. Siempre viene la tregua de la Navidad, y la esperanza de que siempre va a llegar una Navidad es una de las cosas que la hacen más linda. La cosa empieza cuando Francisco de Asís, él que se sentía hermano del lobo, de la luna, de la naturaleza, que se sentía hermano de toda la maravilla de la creación, acababa de llegar de las cruzadas. Cuando San Francisco de Asís llega de las cruzadas, con el corazón herido, de todo el dolor que vio, se pone a pensar que no puede ser eso el resultado de un mensaje del amor, así no podría haber sido. Tiene que haber algo que evoque la verdadera esencia del mensaje del amor. En el paso por las cruzadas estuvo en Belén, y en Belén vio la celebración de la Navidad con el pesebre. Entonces, cuando llega a Greccio, en Italia, va a cambiar todas sus costumbres, va a cambiar toda su vida. Corría el año de 1225, y él va a crear una reproducción de lo que va a ser la escena del pesebre, para empezar a evocar la parte más bonita del mensaje del amor, que es la llegada del niño Jesús. Cuenta la leyenda que el pesebre originalmente era en piedra, y que una vez que estuvo representada ya todas las figuras listas, el pesebre cobró vida. Y cuentan que así empezó el espíritu de la Navidad. Él lo empezó con su enorme corazón y su profundo sentido del amor y de la hermandad. Entonces empieza el pesebre en Italia, en Greccio, y luego el pesebre va viajando, las tradiciones van viajando por entre los caminos, y van a llegar a Nápoles, y van a llegar a España, y a medida que van llegando, estos llegan con años y siglos de diferencia. Cuando llegan a España, ya a la España católica, las figuras se van a volver de madera, y a través del Imperio Español, la tradición de la Navidad va a llegar al Nuevo Mundo. Los franciscanos son los que van a tener un proceso importante dentro de toda la evangelización del Nuevo Mundo, y como los franciscanos vienen con la tradición de Greccio, entonces el pesebre llega acá por la tradición de Greccio. Entonces, cuando llega el Nuevo Mundo, pues va asumiendo todas las transformaciones del Nuevo Mundo, y así es como nosotros nos llega esa tradición por la vía de España, y primero por Italia, y por la vía de España nos va a llegar a nosotros, va a llegar aquí al Nuevo Mundo, y en el Nuevo Mundo pues va a asumir sus propias características. Entonces, los pesebres tienen también que ver con la geografía. Los pesebres que son en los pueblos de invierno son pesebres de nieve. Los pesebres que son en la zona andina son pesebres montañosos con muchas lagunas, y con muchos riachuelos. Los pesebres que son en zonas, como por ejemplo los llanos orientales, son totalmente planos, porque no hay una montaña para un remedio. Los pesebres que son en el Medio Oriente son pesebres áridos, porque son paisajes de desierto. Entonces los pesebres también tienen que ver con lo que la gente está mirando cuando se asoma a la ventana para hacer el pesebre, pues eso es lo que ve. Entonces el pesebre tiene una serie de simbologías. Tiene la Virgen, tiene pues que, digamos, tiene primero el momento en que llegan al portal de Belén para poder tenerla al niño.
está seguido de un tiempo en que estuvieron buscando refugio en muchas partes y se les negó porque era la fecha del empadronamiento, era el tiempo del censo. Entonces, al ser el tiempo del censo, no había dónde, porque todo estaba lleno. Entonces, siguiendo la tradición de tocar en un montón de puertas a donde nadie les va a abrir, hay en México y en otras partes de América Latina, en algunos lugares de Colombia se celebra lo que se llaman las posadas. Y las posadas significan que ellos van golpeando, los niños van golpeando y en ninguna parte les abren, les dicen que los niños vienen a molestar, que los niños vienen a esas horas, que a esa casa no entran, hasta que llegan a la casa donde está la posada. En la casa donde se va a hacer esa noche la posada, hay dulces, hay natilla, hay todas las comidas y la celebración de la noche en que se hace la posada. Entonces de ahí viene una de las tradiciones. Entonces viene la figura de la Virgen y San José, y el niño no se pone en el pesebre, sino hasta el 24 de diciembre, que es cuando llega. Están todos los animales, está el burro, que significa la humildad, el buey, que significa el trabajo, el cordero, que es la figura sagrada, está el ángel, que es el que anuncia la llegada, está la estrella, esta estrella del pesebre es la estrella que alumbró a los Reyes Magos. Los Reyes Magos van llegando de Persia, van llegando de los diferentes reinos, significan las tres razas de la tierra, la negra, la amarilla y la blanca, porque el mundo indígena aún no se conocía cuando empiezan las historias. Entonces, ahora nosotros de los Reyes Magos vamos a contar una historia completa de todo, de dónde vienen ellos y todo. Por ahora los vamos acercando al pesebre, ellos van trayendo la mirra, el incienso y el oro para recordarle al niño, por el oro que es un rey, por el incienso que es un dios, y por la mirra que sufrirá y morirá, porque la mirra también trae la limitación, el sufrimiento y la muerte. Entonces le van trayendo todas esas figuras al niño y se van acercando a medida que se va acercando el tiempo de los reyes. En España son los reyes los que traen los regalos. Los Reyes Magos llegaron allá y mucho tiempo después ellos se van a demorar mucho tiempo en regresar, van a ir a la India, y en la India van a morir ya como de 100 años cuando la estrella vuelva a alumbrar. Sus restos van a ir a Constantinopla, de ahí serán llevados a Milán, de ahí serán robados y llevados a la Catedral de Colonia, donde se encuentran actualmente, en la Catedral de Colonia, pero la historia de los Reyes Magos es algo que veremos en detalle. Entonces están los Reyes Magos, los niños son los primeros en saber de la llegada del Señor porque son los primeros que entienden el mensaje del amor. Entonces los primeros que se la pillan son los niños, los pastorcitos, que están ahí. Entonces los pastorcitos son los que se enteran de la llegada del Señor en ese momento, del niño Dios. El primer animal que va a entender la llegada es el gallo. Por eso a las 12 de la noche se habla de la misa de gallo, porque el gallo es el primero que canta la llegada del niño Dios. Entonces viene cada una de estas simbologías en el pesebre, viene la llegada del niño Dios, viene la anunciación del ángel, vienen los pastorcitos, que son los que van cantando esto. Entonces las tradiciones se van haciendo y hay un momento en que en las iglesias, a medida que se va consolidando la tradición de la celebración de la Navidad, se van a dar los cantos. Y se van a dar los cantos, y resulta que esos cantos en un momento dado se salen de las iglesias, y los niños se apoderan de esos cantos. Y al apoderarse de los cantos, los niños empiezan a cantar la nana, la frutaina, el antón, lo que van a ser los grandes cantos de los villancicos. Los villancicos se salen de las iglesias y se vuelven un asunto de los niños. Y los niños los van llenando de matracas y de pitos y de todo, y van empezando lo que son los villancicos. Originalmente eran cantos corales de las iglesias, pero luego se van a convertir en la manera en que los niños directamente participan. Los niños tienen toda la simbología de los cantos de la Navidad, porque son precisamente los pastorcitos los primeros en entender el mensaje del amor y los primeros en darse enterados que acaba de nacer el niño Dios. Entonces, por eso es que vienen todos los niños y vienen todos los cantos de los villancicos. Entonces, después de esto, hay otra tradición. Y esa tradición viene la tradición arranca como en el siglo XV más o menos, pero en el siglo XIX, en el Nuevo Mundo, una mujer primero es una mujer y luego se va a volver monja, ella se llamaba Bertilda y se va a convertir en Ignacia,
ella va a acuñar una serie de rezos. Esos rezos se van a hacer durante 9 noches antes de la llegada del niño Dios. Esas 9 noches se llaman la novena. Esa novena se combina con los villancicos y se vuelve una tradición de cantos y de rezos. El lenguaje tan particular en el cual están escritas las novenas, las figuras del niño humanado, tienen que ver porque es que ese es español antiguo del siglo XIX. Entonces llegan los textos tal y como fueron acuñados en su tiempo, y por eso, para la manera en que hoy se habla, suenan tan extraños. Es el español anterior al español que se habla actualmente. Entonces van entrando en ese momento las novenas, y eso va a ser la tradición. Entonces ahí se acuña lo que son los villancicos, lo que es la novena, lo que es la misa de gallo, lo que es toda la simbología del pesebre, como se va entendiendo en el mundo católico. Así es el pesebre en el mundo católico. Pero después va a haber una ruptura que va a hacer que la celebración se separe entre una parte del mundo y la otra. El mundo, las tradiciones como llegan al mundo de América Latina, llegan por la vía de España y llegan por el mundo católico, porque España se va a constituir en el bastión del catolicismo en el tiempo de la guerra de la Reforma y la Contrarreforma. Entonces, lo que nos llega a nosotras es la versión del mundo romano, tal como se conoce. Va a haber una ruptura profunda entre la tradición y la manera como se celebra la Navidad en el mundo que viene de Roma, con la manera como se va a celebrar la Navidad en el mundo que va a surgir de Alemania y los países nórdicos. Porque va a haber una guerra que va a romper el cristianismo en dos. Entonces esas guerras se van a llamar la Reforma y la Contrarreforma, y eso va a hacer que las celebraciones de la Navidad cambien diametralmente. En principio, cuando la Navidad llega a Alemania y a Inglaterra, llega muchísimo más tarde, porque es que el cristianismo de ellos es tardío, porque ellos son la última parte del Imperio Romano, y como el cristianismo se va a esparcir a través del Imperio Romano, es el Imperio Romano el que lo va a universalizar. Cuando llegue a ellos, va a llegar muchos siglos más tarde, cuando las tradiciones mágicas del bosque están muy arraigadas en esas tierras. Entonces, eso va a hacer que las celebraciones allá sean diferentes. En el mundo católico, en el mundo que va a quedar, digamos, bajo el mundo español, que es el que nos corresponde a nosotros, es donde vamos a tener las propias interpretaciones. En ese mundo también hay una tradición que esa se va a mantener en los dos, y es que un tiempo, en la época en Roma, había una fiesta que era Saturno, y esa fiesta de Saturno se llamaban las Saturnales. En las Saturnales desaparecían las clases sociales y se entregaban los regalos. Entonces los regalos que vienen de las Saturnales van a incorporarse a la celebración de la Navidad, y por eso se utilizan los regalos como una forma de expresar afecto y reconocimiento en el tiempo de la Navidad. Este tiempo de las Saturnales, independientemente del grado, digamos, de comercialización que puedan o no tener en la actualidad, la simbología de la entrega de regalos es una de las cosas que hace de la Navidad uno de los momentos más esperados, y viene de las antiguas épocas de Roma. Entonces, hay una Navidad que va a ser esta que viene de Roma, que viene de España, que viene de las tradiciones de la Reforma. Esa Navidad se va a celebrar en América Latina, en España y en Francia, porque Francia, a pesar de que va a tener mucha influencia protestante, en últimas va a ser católica, lo mismo que Austria. Estos pueblos van a quedar dentro de la tradición católica y van a conservarse así. Los pueblos del norte van a tener otro tipo de celebración, porque dentro de la celebración de lo que ellos van a hacer, dentro de la ruptura de lo que ellos van a hacer con el protestantismo, no van a creer en la figura de la Virgen. Al no creer en la figura de la Virgen y al no tener imágenes como forma de devoción dentro de las pinturas de las iglesias, entonces ellos lo que van a optar es por darle otra simbología a la Navidad, y lo más cercano a las no imágenes eran los antiguos espíritus del bosque que están representados en los árboles. Entonces los árboles van a ser los que en un momento dado reemplacen en los pueblos de la Reforma la celebración de la Navidad, porque hay un momento en que Martín Lutero
rompe con la Iglesia de Roma. Todas las diferentes historias que le pasen a la Iglesia le van a pasar a la celebración de la Navidad. Entonces, por ejemplo, cuando hubo una separación entre el mundo de la Iglesia católica romana con el mundo de la Iglesia ortodoxa, que es la que tiene las iglesias de Oriente, entonces se separaron los calendarios también. Hubo un calendario, hay un calendario que rige el mundo romano, que es el calendario gregoriano, y hay otro calendario que es el que rige el mundo oriental. Por eso para los orientales, o sea, cristianos orientales, es decir, para los rusos, para los griegos, para los chipriotas, para los serbios, la Navidad se celebra el 6 de diciembre. Para la gente de Roma se celebra el 24 de diciembre por la corrección de calendario. Cada una de estas historias va cambiando y va influyendo en la celebración de la Navidad. Entonces, cuando viene la época de la Reforma, en ese momento se va a dar una ruptura que hace que la simbología del pesebre no sea trasladada al mundo nórdico. Entonces, en el mundo nórdico se van a utilizar los árboles de Navidad, porque van a ser la manera. Ahora, el origen es un árbol, en un pueblo donde San Bonifacio llegó y encontró que iban a sacrificar un niño. Entonces él, para demostrar que eso era una cosa inadmisible, taló un árbol, y del árbol talado salió la nueva vida y el árbol volvió a crecer, y era un milagro para decirles que el árbol podía representar el culto y que no haya necesidad de hacer esas cosas tan terribles. Desde ahí empieza la adoración de los germanos. Los germanos son pueblos de bosques, y desde ahí empieza la adoración de ellos por el árbol. En un principio el árbol era un roble, pero al roble se le caen las hojas, entonces había que adornarlo con una cantidad de cosas para que se viera hermoso, aunque fuera un chamizo sin hojas. Luego lo van a reemplazar por los árboles a los que no se les caen las hojas, y eso es un Tannenbaum. Son los árboles de los acebos y de los abetos, y aquí entra a jugar toda la mitología celta, porque entonces empiezan a tomar en cuenta el muérdago. Los que se besen sobre una rama de muérdago prolongarán el amor para siempre. Empiezan todas las tradiciones en la misma celebración de la Navidad. Desde el principio hay una corona de acebo, y esa corona tiene 4 velas. Cada una de esas velas se va a prender en un domingo de diciembre, y es el Adviento. El Adviento es la preparación para el tiempo de la Navidad. Por eso, desde que empieza diciembre, la alegría se va dando en todos lados, porque el corazón se dispone para la celebración de la Navidad. Entonces, la celebración que van a coger los pueblos nórdicos es el Adviento, las 4 velas de la celebración de la Navidad. Van a coger los árboles, que es el Tannenbaum, y toda la simbología de la celebración que ellos tienen de la Navidad va a darse a través de la nieve. A través de la nieve, de las campanas. La estrella de 5 puntas es una estrella de nacimiento. Es la estrella que ponen en Alemania cuando alguien nace, ¿no? Es una manera de decir que hay un nacimiento. Es una estrella, digamos, es su versión de la estrella del pesebre, pero es una estrella de nacimiento también, y es la que se pone en la punta del árbol. Entonces, aquí entran todos los ritos del invierno en la celebración de la Navidad, porque los pueblos nórdicos que adoptan estas formas de celebración son pueblos de inviernos bravísimos. Entonces, el rojo y el verde, que son los colores de la Navidad, son los colores que tienen que ver con que después de un invierno así de bravo, tiene que llegar un momento en que vuelva la primavera, y vuelvan las hojas, y vuelva la vida. El rojo y el verde son la esperanza en los pueblos de inviernos muy bravos, que llegue la Navidad, que llegue en un momento dado la primavera y vuelvan a crecer las hojas. Por eso esos son los colores de la Navidad, porque cuando llega la Navidad en esos países, están tapados de hielo y no hay una matica para un remedio. Entonces, esto es la esperanza de que el verde va a volver. Eso va a quedar en los pueblos nórdicos. En Francia van a quedar dentro del mundo católico. Este que estamos escuchando, este villancico, es también una de las maneras. Entonces, ¿qué pasa? La celebración viene por todos los árboles, y viene en los pueblos de los bosques, y viene todas estas tradiciones, a la nieve, a la Navidad,
Y hay un momento dado en que los villancicos, como los villancicos eran cantos al pesebre, van a ser transformados en carols. Y los carols, que es la manera como se le dice a los villancicos en el mundo nórdico, hacen alusión mucho más a la nieve, mucho más a los árboles, mucho más a las campanas, que al pesebre, porque el pesebre no queda incorporado en esa nueva celebración que hacen en el norte. Entonces, así es que se van mezclando con las tradiciones de los inviernos de los bosques. Y durante mucho tiempo, en Inglaterra, precisamente por las guerras de la Reforma, Oliver Cromwell prohibió la celebración de la Navidad. Oliver Cromwell era, digamos, desde el punto de vista histórico, era un tipo muy grande porque fue el que inventó el Parlamento, inventó muchas cosas, pero desde el punto de vista de la diversión de la vida cotidiana, su espíritu puritano prohibió todo, los teatros, los vodevils y la celebración de la Navidad. Entonces la celebración de la Navidad no se pudo hacer en Inglaterra porque Cromwell había prohibido, hasta cuando en el siglo XIX la reina Victoria se casa con el príncipe Alberto. El príncipe Alberto de Hannover, de la casa alemana, trae la tradición del árbol de Navidad de los tiempos de San Bonifacio, de todos los tiempos en que se había dado esto, y al traer esa tradición, en el palacio de Buckingham, llega lo que va a ser en ese momento la celebración de la Navidad, y ahí empieza a darse la celebración entre los ingleses, traer los árboles de Navidad. Entonces eso va a ser una de las maneras como va a llegar la Navidad a Inglaterra, pero lo que la va a hacer definitiva, lo que la va a hacer maravillosa es lo del cuento de Navidad, eso ya lo veremos. Entonces, por un lado se hace toda la celebración de lo que va a ser el árbol de la Navidad y va llevando a Inglaterra estos espíritus. Entonces viene toda esa parte nórdica, de la cual participan Alemania, Inglaterra, Holanda. Y como esos son los pueblos que van a conquistar los Estados Unidos, la celebración llega a los Estados Unidos por la vía protestante, por la vía de estos pueblos, es la manera como se van a dar a conocer allá. Entonces, hay una celebración que es el árbol, que es la estrella, que son las campanas, que son las luces. Las velitas, en el momento en que están en plena pugna entre el mundo cristiano y el mundo protestante, hay un día en que se va a dar la celebración, la proclamación del dogma en Roma. Cuando se da la proclamación del dogma de la virginidad de María en Roma, se le pide a toda la gente en Roma que la ponga linda, la llene de velas, la llene de luces, la llene de una cantidad de cosas maravillosas, y esa noche Roma estuvo resplandeciente. Y era la forma como los católicos proclamaban su adhesión y ratificaban su adoración a la Virgen. Esa tradición pasa al Nuevo Mundo como la noche de las velitas. Esa tradición viene para toda América Latina, pero en muchos países se va a perder. En Colombia se conserva con mayor fuerza que en otros lados, y dentro de Colombia, en Quimbaya, Quindío, es donde la celebración tiene su punto máximo, porque esta gente pasa el año entero haciendo los faroles para ser el pueblo que más iluminado y hermoso esté en la noche de las velitas. La noche de las velitas viene del dogma de Roma, la noche de las velitas viene de la celebración judía del Hanukkah, que también, porque de todas maneras el cristianismo viene de una vertiente judaica, y los judíos habían ganado una rebelión que era la rebelión de los macabeos, y cuando triunfan la rebelión había aceite para iluminar el templo solamente un día, y con eso el templo no puede estar sin iluminar, porque el templo es la devoción y el pacto de ellos. Entonces el templo, por un milagro, el aceite que estaba para un solo día se prolongó durante 7 en la Hanukkah, y ellos llaman a esa fiesta la Hanukkah, y esa fiesta se celebra con velitas. No es tan importante dentro de la celebración de ellos como la celebración de las velitas es para la Navidad, pero es una de las antecedentes del mundo de las velitas. Y el otro antecedente eran las fiestas celtas, los bonfires, los grandes fuegos que hacían los celtas para celebrar las llegadas de las estaciones y las fiestas de las cosechas. Las fechas de la Navidad coinciden con las fechas de las estaciones en los mundos nórdicos. El día del sol inmóvil coinciden con las diferentes etapas en las que las estaciones se manifiestan. Son fechas agrícolas de tiempos anteriores de las cosechas que con el cristianismo. Venir al África fue la mejor idea. Mira esos elefantes, dicen que tienen una Su adoración a la Virgen. Esa tradición pasa al Nuevo Mundo como la noche de las velitas. Esa tradición viene para toda América Latina, pero en muchos países se va a perder. En Colombia se conserva
con mayor fuerza que en otros lados, y dentro de Colombia, en Quimbaya, Quindío, es donde la celebración tiene su punto máximo, porque esta gente pasa el año entero haciendo los faroles para ser el pueblo que más iluminado y hermoso esté en la Noche de las Velitas. La Noche de las Velitas viene del dogma de Roma, la Noche de las Velitas viene de la celebración judía del Hanukkah, que también, porque de todas maneras el cristianismo viene de una vertiente judaica, y los judíos habían ganado una rebelión que era la rebelión de los macabeos, y cuando triunfan la rebelión había aceite para iluminar el templo solamente un día, y con eso el templo no puede estar sin iluminar, porque el templo es la devoción y el pacto de ellos. Entonces el templo, por un milagro, el aceite que estaba para un solo día se prolongó durante 7 en la Hanukkah, y ellos llaman a esa fiesta la Hanukkah, y esa fiesta se celebra con velitas. No es tan importante dentro de la celebración de ellos como la celebración de las velitas es para la Navidad, pero es una de las antecedentes del mundo de las velitas. Y el otro antecedente eran las fiestas celtas, los bonfires, los grandes fuegos que hacían los celtas para celebrar las llegadas de las estaciones y las fiestas de las cosechas. Las fechas de la Navidad coinciden con las fechas de las estaciones en los mundos nórdicos, el día del sol inmóvil, coinciden con las diferentes etapas en las que las estaciones se manifiestan. Son fechas agrícolas de tiempos anteriores de las cosechas que con el cristianismo van a quedar convertidas son lo que le dan los calendarios a las fechas cristianas. Entonces, en Inglaterra, con la llegada del príncipe Hanover, es cuando se va a celebrar la Navidad y va a resurgir ese espíritu. Pero el verdadero espíritu, la verdadera sensibilidad de la Navidad, la va a dar un personaje que dedicó su corazón, su vida y su amor a los niños. Va a ser el cuento de Navidad de Charles Dickens lo que realmente produzca ese espíritu, y eso es lo que vamos a ver después de la pausa. Bogotá, obras de títeres, teatro para adultos, teatro callejero y de sala. Están infectados de ruido. Fuente EGMEAR 2, 2003. Felicidad. Esto. It's the season to be jolly. From we all together. From the ancient Yuletide carol. See the blazing Yule before. El que realmente revive el espíritu de Navidad en Inglaterra y hace toda una labor por los niños en el mundo y en Inglaterra va a ser Charles Dickens. Charles Dickens dedicó su vida a denunciar la situación tan triste y tan terrible que tenían los niños en ese momento en Inglaterra, porque la revolución industrial devoraba a los niños en las máquinas, porque los ponían a trabajar desde los 5 años. Entonces él quiere denunciar todo eso a través de toda su literatura. La tristeza es la manera como él va a mostrar la evidencia de toda esa miseria y desolación que viven los niños. Entonces, una de sus expresiones más bonitas es lo que él llama el espíritu de la Navidad, y la manera como lo hace patente para los ingleses que habían perdido esas sensibilidades de las épocas de la prohibición. Esto sucede en el tiempo en que se están poniendo los árboles en el Palacio de Buckingham. Entonces él cuenta la historia de un hombre que era tan supremamente malo, tan terrible, tan duro, tan falto de corazón, que los perros hasta se apartaban de la esquina y de la calle por donde él pasaba. Este tipo había pensado solamente en el lucro personal. En la Inglaterra de la Revolución Industrial, donde la gente veía progreso, él veía dolor. Entonces Dickens veía el dolor y lo plasma de esa manera. El representante de esa Inglaterra de la Revolución Industrial, que solamente pensaba en su propio lucro, era Ebenezer Scrooge. Este personaje nunca le había dado nada a nadie, no recibía ni daba afecto, y era un personaje de corazón de piedra. Para él trabajaba un hombre de familia que tenía a sus hijos y su esposa, y que era un hombre de gran corazón que se llamaba Cratchit. La Navidad se celebra en el mundo sajón el 25 de diciembre por la mañana, que es cuando Papá Noel, después vamos a ver toda la historia, él se desliza por la chimenea. En el día de la Navidad iba a poner a trabajar a Cratchit, que es como que la gente esté trabajando a las 12 de la noche del 24 en nuestra celebración.
Entonces resulta que este personaje, como no había dado ningún tipo de amor y se aproxima al espíritu de la Navidad, se le va a dar una lección. La lección se basa primero en la aparición del fantasma del socio, que había muerto ya hacía 10 años, y le anuncia la llegada de 3 espíritus. Cada uno de esos espíritus le va a dar una lección en la vida. Primero llega el primer espíritu al poco tiempo de que el hombre queda pálido, nomás de ver el fantasma de su antiguo socio. Incrédulo como era, queda en todo caso asustado, y le aparece el primer espíritu, y le dice: soy el fantasma de las Navidades del pasado. Y le muestra cuando su corazón fue tierno, cuando él pudo amar, cuando él creyó en el amor y cómo se fue volviendo de piedra, y la mujer que tanto lo quería tuvo que dejarlo porque ya no podía amar al hombre en el cual él se había convertido. Entonces eso lo deja con el corazón helado. Después viene el fantasma de las Navidades del presente, el que le muestra cómo no le hace falta a nadie. La familia de Cratchit, la esposa no puede brindar por él porque es un hombre que no le ha dado amor a nadie, y al no darle amor a nadie, nadie lo puede recordar con afecto. Ve como el pequeño Timmy, su hijo que está enfermo, va a morir si no lo logran operar de las piernas, y eso ellos no lo pueden hacer porque no disponen de los recursos. Ve la necesidad que la gente tiene y cómo a él nadie le hace falta a él ni él a nadie por esa carencia de amor. Ve cómo la familia lo esperó durante mucho tiempo y cómo nunca llegó, se olvidó de él. Y luego viene el tercer fantasma, el fantasma de las Navidades del futuro. Le dice: yo soy el fantasma de las Navidades del futuro. Y el fantasma de las Navidades del futuro trae la imagen de un hombre que después de su muerte no dejó ningún afecto, y como todos van a ser como los ropavejeros, se van a apoderar de sus riquezas y las van a repartir y se van a meter entre todo lo que fue para él su acumulación. Como nadie lo va a recordar, nadie lo va a querer, y como debajo del fantasma de las Navidades del futuro está la visión más aterradora, que son 2 niños que significan la ignorancia y el hambre al que están sometidos los niños en Inglaterra, que nadie ha querido ver porque es demasiado doloroso. Lo invitan a la sensibilidad y le muestran lo vacía de una existencia hecha solamente para sus propios propósitos y para su propia riqueza. Entonces, después de que él ve con horror esta imagen, este espectro de su vida, como es una noche mágica y una lección de vida, el día va a comenzar el día anterior, el día de Navidad. Entonces él lo que hace es levantarse temprano, mandar un pavo a la casa de Cratchit, darle el día libre para la Navidad, no contarle que el pavo lo manda a él, para que haya en la mesa cosas maravillosas. Y después de eso va donde su familia, y va donde Cratchit y brindan, y de ahí en adelante transforma su corazón y pasa de ser el enemigo de la Navidad a convertirse en su símbolo. Tardó mucho para que la gente le creyera, pero finalmente se terminó convirtiendo en el espíritu de la Navidad, y de esa manera Dickens revive, logra sensibilizar la Inglaterra de su tiempo y logra revivir el espíritu de la Navidad, y se vuelve uno de los lugares donde se va a celebrar con muchísima alegría. Entre todas las cosas que están pasando en la Navidad, pasa que un sacerdote en un pueblo de Austria está totalmente tapada el pueblo por la nieve, y no hay nadie que pueda auxiliarlo cuando el órgano, que era la tradición de la celebración de la Navidad, se va a dañar. Las cuerdas aparecen cortadas por los ratones como en los cuentos, y él está esperando que un milagro le permita una inspiración tan hermosa, que la gente se sienta tan contenta con sus voces y no extrañe el órgano que no se puede arreglar. La inspiración que le llega no puede ser más bonita, es Silent Night. La noche de paz, esta noche de paz que estamos escuchando, es la manera como la inspiración le llegó. Y en esa fría noche de Austria, cuando no había cómo salir, ni quién llegara ni quién saliera, fue con esto que se calentó el espíritu de la Navidad, y de ese pequeño pueblo en Austria, esto recorrió el mundo como uno de los símbolos de la paz y la Navidad. Y de ahí en adelante se escuchó en muchos idiomas, en todas partes, en todos los lugares, en español, en alemán, en inglés, en todas partes significa el emblema de la paz y el recuerdo
de esa noche en ese pequeño pueblo de Austria. Otra de las grandes celebraciones de la Navidad viene de Esmirna. Es como en el siglo IV, es un personaje que va a ser un obispo y que es un hombre totalmente devoto a los demás y a los niños. Ese hombre se va a hacer famoso porque en una ocasión había tres mujeres casaderas de una familia muy pobre que no tenía con qué darles la dote. Entonces lo que va a hacer es que en las medias que se están secando va poniendo oro en la mayor, luego en la intermedia y luego en la menor, una noche tras otra. Cuando llega donde la menor, el padre lo va a ver. Este hombre se conoce como San Nicolás, y San Nicolás va a ser el más dadivoso con los niños, el que siempre los quiso y les dio regalos, el hombre más generoso y el que le dio la dote a este para poder casar sus hijas. En alguna ocasión hubo una tormenta y en la tormenta va a haber un naufragio y él logra salvar mediante un milagro a un marinero del naufragio. Cuando lo salva, los marineros van a contar las historias en los mares del norte, y en la era de los vikingos se conocerán las historias de San Nicolás, y en los mares del norte van a llegar a las historias a Holanda, y los holandeses van a adoptar a San Nicolás como la celebración de la Navidad y lo van a llamar Santa Claus. Los holandeses van a viajar a una ciudad que se llamará Nueva Ámsterdam y que el mundo conocerá más adelante como Nueva York. Y así va a llegar la tradición de Papá Noel a la parte nórdica del Nuevo Mundo. En la parte europea, Santa Claus va teniendo cada una de los significados y de las geografías que estos pueblos tengan. Entonces, cuando Santa Claus llega a los germanos, como ellos tienen una mitología de dioses alados y de caballos alados, entonces Santa Claus viaja sobre caballos alados de la mitología germánica. Cuando las tradiciones llegan por los vikingos a Suecia y a Noruega, en los pueblos de Escandinavia, el nivel de nieve es tan grande que los caballos no dan y se usan los renos. Entonces Santa Claus tendrá un trineo con renos, y dentro de los renos existirá una historia análoga al Patito Feo en las mismas tierras donde se escribió ese cuento, de un reno que tiene la nariz tan supremamente brillante que todos se burlaban de él, pero en la oscura noche de Navidad será la nariz brillante de Rudolf, el reno de la nariz luminosa, la que conducirá a Papá Noel hacia las chimeneas para llevar los regalos. Entonces, cada vez que va pasando, pasa de los caballos a los renos, y ya estando en Escandinavia, pues ahí ya nos queda el Polo Norte de cerquitica. Entonces Santa Claus va a vivir en el Polo Norte, así es, nos va a quedar así de sencillo. Entonces, estas tradiciones van a hacer que, por un lado, permanezca en el mundo germano y en el mundo escandinavo, y por el otro lado, y en el mundo holandés, y por el otro lado viaje a Estados Unidos. En Francia, donde llega la figura de Papá Noel, no va a ser Santa Claus porque los franceses no son protestantes. Como los franceses son católicos, adoptan esta figura, pero la van a llamar Papá Noel, la van a llamar Père Noël, la van a llamar el Padre de la Navidad. Y ellos también lo incorporan, pero lo incorporan con un contenido católico que es el ser Père Noël. Entonces, llega, por la vía de los holandeses, llega a Nueva Ámsterdam. Luego esa ciudad la van a vender a los ingleses, se va a llamar Nueva York, pero una importante cantidad de holandeses se mantiene allá. Entonces ya llegan las eras modernas, y con las eras modernas llega el desarrollo de las artes gráficas. En Inglaterra, cuando llegan las artes gráficas, un hombre que quería muchísimo a la gente, pero andaba muy ocupado y muy encabellado, quiere recordarlos a todos en la noche de Navidad, pero no tiene tiempo para escribirle a todo el mundo. Entonces se inventa una manera de escribir una frase en la cual todos se sientan recordados por él y a mucha gente le lleguen los saludos. Se inventa las tarjetas de Navidad. En la tierra de la revolución industrial, los regalos ya no se pueden hacer a mano,